Ey, chapapina, coinana, ameayu, maina, güero, mañana de veñan de programa, mi pen de programa, entero, vete, vapeano, bajera, vagina, atoralo, hermano, güera. Ven aquí, un pastor Emilio Vázquez estaba, coronel, abogado de departamento de Itapuibe. Pena, que pita sombra, te veñan, me mañan, divepa. Y que todas huesas, ya, ño, fui, primo, ya, cumbió, ño, dive, con ambas, epona, eta, o guañan de Yara, ñanderu, cuatiañe, vipeisha. Edición número 553 de Caijatora, Abuasama Bebetín abrazo rompe espalda a Peisha. Primera de Corintios. Y imagina capítulo 4, Hayei Kumbuma, versículo 3, 4, de donde otro orella Hashuehina. Y pues, y vea. Vais en Corique y Cuera, bañan de Caigo, Joponá, corre, poná, página. Hoy mi bala, care, buena gina. No vayan de vaga que de si no ella ya pensé a la mateca aina va el mago y colonia vero y copa campiña a la mateca a sagrado y upanda y pollo negande y el niño vecino fuera casi o sí estoy colo y cuadra de ico ahí lleven de vecino un día hoy buscando ay, el mago de por igual suyo y está cate en ese año con vida payo pues me mende digo ay me lo está y pues yo pulendo bueno cambiar la tiempo digo para todo serio y nada cojan de un bate colan de cadena doy me anduvo y cuando vale la cuya mía peas muamba y pata hueso los paraguayos y allá qué bárbaro. Y imagina acá hija torabe para Sergio sí o ya apoyan del año de video mi veo cara ahí catupiri o revisar en lo mitad y que hoy pues guardar revisar muchas gracias que Pastor Sergio y imagina upearupi y me Telegram y me Facebook y me na avena también por Messenger hey algo video lleras acá wey vio audio video vio la pinta hoy por nada todo yo ya esta cuestión en todos los medios de redes sociales avisamos ya que vaya entonces hace mando amago anga mago este lo está pues ya pues peo iguri qué bueno che. Entonces hay sí, Messenger, Telegram, Facebook, YouTube, vamos al tañanena, ya no tapa ya todo. Radio WhatsApp, pibe, adorado hermano que era. Esa yo ina va todo sello, esa yo ina. Ese tema prosperado, ojalá ñanera envía por mí. Y pona veacha y pona se me hago llegue entero este algo eso te pisamos a enviar con antes enviar pues a distintos grupos de redes sociales lo vive que haya ña nembo jecobe a la vez bueno más 595 985 162 975 lo está línea personal vea pepotaron línea tío ya enviada veme ahí a veces ambos allí vino y está agradecer a algunos oye urese gurija oye vale más línea tigre ahí que todo mucha oruca la iño ofrenda y mí agradecer a los hermanos esa eva y más minas qué calidad los hermanos me han tupado a joder la cara pues a mí gibi qué bárbaro así es que llegué a pizza cuero llevarle a línea tigre hay que toda muestra un buce peña y mi se da acá ofrenda mija pesa yo llevarle a una línea personal RGB pesa ve línea personal el vivero y tal caña de una completo la iñe por andu y cuera a ver uñan de una gente siempre la pregunta una genial de oye urea más estudio y que sea grupo ve mamina a ver me va a aparecer llegue alguno con algo desaparecer con algo aparecer llegue alguna persona bella mira que tremendo ya adu bella seimo haya con haya joma cae baby de volver llegue algunos con todo Juan qué bueno estamos con todo y volvimos a pesa bueno ya recogí documentos
Bueno, sí, son documentos pesados que me van a mandar. Pero Areco la Telegram tengo. Areco. Emilio Vázquez lleguen de ahí, webina. Peto pato ahí, bebé, caja ya. Bueno, Pepe documento pesado ya recibí, porque si no, vengo a jugar, se dice WhatsApp y de bárbaro. Capítulo. Sí, yes, a mí, Ima, sí. Capítulo 1, Ima, arete, Ima, pero no aparecemos ahí de Primera de Corintios, capítulo 1, la edición de Nachemandu ahí. Pero la niga tu ahí en de eso. Porque después vendemos ya y que cada hija tora veja. Hoy manda, hoy o aparece paiteo. El menú saltea, o sea, dejo putividi. Por ejemplo, con Angañeme capítulo 4, veja Añeme edición, muy buena ya 553. Más o menos 540, mi vieja cama. A pebi topata ya pocho pecha es 11 tande. Ahí está, hoy me, oye, piguri vea. No, pero no falla ahí. Está, se mandó a poner oye, pipaite. No puede ser, no puede ser la de Topay. No salteó el pastor Sergio al día hoy. Bueno, y a mí otro. Exactamente. Si hacemos un seguimiento desde del capítulo 1, Ingo topa capítulo 1, amigo. A ver, si hacemos el seguimiento del capítulo 1, tiene más sentido los comentarios que escuchamos que voy a hacer ahí en el capítulo 3 y principio del capítulo 4. Exactamente, a bailar ese consejo, lo hermano. O iman de oír alguno o tu día Primera de Corintios capítulo 1 bien. Antecedente histórico. Ahora, la pregunta que me están haciendo referente a Primera de Corintios, mi oñe pues no estudiar, se nos respondemos, a ver. Ya hasta en privado, si no grupo Jave, porque peaña y mema capítulo 4, si no pues, o si no pues a huevilleta. Oye, hasta ahí tengo pregunta, oye, ya pues ahora conmigo, hoy no está pregunta, dice. De nunca acabar, ¿verdad? Y sí, una respuesta trae otra pregunta. Bueno, sí, viernes, mañana, mitad, lunes a viernes, lunes a viernes. Cote día guarajido y que no está de ya respetada con mandamientos ya vigente y en Guanabey. Andas ahí judío penguanante, a lo que me están preguntando. Sí, esta es la pinta. A la semana tengo 7 días de la semana. A la puesta del sol comienza el Shabbat, hermano o hermana. No es las 12 de la noche, a la puesta del sol. Hoy qué cotidiano de la respetar los 10 mandamientos por ver. El sábado o el Shabbat o el descanso es a la puesta del sol. Para los que quieren respetar y los que ya están en esto y pella por mí la prueba. Y gusto ese mono, y gusto y te. Guarajido y queo hasta sí, con eno guarajido y que ve. Porque en la Biblia se cuenta para la importante ya. Pedato es muy interesante, muy importante llevar en cuenta cómo se cuentan los días bíblicos. Los días bíblicos se cuentan y hasta hoy. De con anga investiga miñan de Israel, ve. Ella es esa escuela poñe por un día a las 12 de la noche. No. Joshua de Biblia hoy hay ten más yo seguía Vicente hoy. Hoy que Pau para aparecer primera estrella y bebe Yaliton. A la puesta del sol ya eso. Y que Pau de Corajido desapareció, Corajido no es esa cabello no está. Pues voy por un mañana de la día, era bíblicamente ya jato. Bueno, a pesar de respetar o respetar hina o seguida hina o muñe por un seo respetar con día de descanso el sábado. Realmente no encontramos un día de descanso domingo, solamente en los anales históricos, donde fue cambiado por los romanos. Bueno, a P20. Y es a mí otro. A ver. No. Este día de descanso. Tengo en ella que estudiar, y que tú pura G y adorar. Y no está prohibido hacer el bien. ¿Sí? De ñe punuta ajina. Por hijo, a ver,
Y eso a mí sí se puede, captura y purulan pero purutalan de celular, pero anila ella dedica en las cosas cotidianas de siempre. Pues acordate que es un día de descanso, día apartado, pues vender, ella dedicata a estudiar en tu audio, en tu alabanza, oír donde gente cuera un mensaje o misa de urgencia, de algo, mi andeña atender también donde hay por el problema, eso que no está prohibido. No es por prohibido, güey. Pero donde respetar, poder hacer, claro que sí. Acá me dice, acá dice si, bueno, visitas, si se pueden, si se puede recibir, ¿por qué no? O sea, de Moseta violan de visita a la uno, pedía importante, pues, día pero uno vamos allá. Hablando respetar la día, obedía, ande estudiar, tajina, bueno, explica inicio de escuela, o estudiación en 10, por el problema. Lo único que puede embotir la puerta a la de visita y explicarle bien en qué situación está. Bueno, estos son más consejos que me están, es preguntas referente al, es que tú ya puedo privado velomita. Sí, ya estudiana, voy ahí a ver Corintios. Bueno. Bueno, pero esos son miango, bueno, de donde recoge evidencia. Si te están diciendo que el día sábado que absolutamente es erróneo, no es así. Por andar privado con ambos, son temas muy quisquillosos y tienen que ver con el día, totalmente otro tema que le voy a estar me voy a estar instruccionando en privado o si no en el grupo. Pero no es así esto de que en el sábado absolutamente ne penavían veo y coi cuando entonces cuando ella trata de motuchar la día ne motuchamos ahí la olla pago la día. Debo respetar también. Claro que se puede hacer muchas cosas y algo que está no da ella. Hemos dicho, a ver, acá me dicen si en ese día se enferma. Claro que sí. Ajá, soy de gente así. Ella toma novio. Vas a llevar, vas a dejar que muera porque eso no es así, eso es mentira. La nembo es igual que niña ahora no respeta yo. Eso es mentira. Y eso no tiene nada que ver. Esta transfusión de sangre en el sábado que pega que amor. Eso hermano querido, están de acortamos hueco tema. No está prohibido hacer el bien en el día de reposo y el Mesías. Así no de gente, hoy con tener transfusión de sangre, qué sé yo, Juan Hospital, Veraja, amigo, adelante. Ahora que te están diciendo que eso no es así, que van cuando y no entendéis 20 y aparte cuestiones de estas doctrinas usted me puede preguntar en el grupo, en los grupos o en privado. Oíme va. Bueno, y es a mí otro ave 4 3 a 5. Veja Emma. Bueno, ¿quiénes son estos opositores de Pablo? Si es que si todos tenían la misma escritura. Bueno, pero de esto es como anga hoy día, hermano o hermana. Con los 4 evangelios, ¿sabes? Con los 4 evangelios. Allá. Cientos de hermanos y en con los 4 evangelios. Jamba, eres a escuela, no iría de acuerdo se te timba, es poñón 10, no iría de acuerdo en 10 ahí, jamba, ese no iría de acuerdo en 10 ahí en o sea, no, hay que, porque todos tenemos la misma escritura, todo eso ya no tiene que haber oposición. Peor a tu neoño poner tandela, al menos la entendeba y para alguno. Porque oño poner Pablo, los opositores de Pablo eran los mismos judíos que no aceptaban. Cuando aceptáis todo está bien que Pablo sea judío, que Pablo entre en la sinagoga, o predica Pepe, es de la Torá, de los mandamientos, explica, pero algunos judíos no aceptan, oponía es que Yahshua haya sido el Mesías, o que por los gentiles que oyeron viajar el Mesías, oye Mongaraika Agüere Jerape, hoy quema ahí dentro del pueblo santo y en el pacto de la promesa de Jeremías 31, 31, 33. Eso muchos judíos no aceptaban.
Eso era y después la doctrina, la doctrina de pertenecer al pueblo santo, no, que era más con los judíos. Cuestiones doctrinales de los evangelios ya eran una pelea de más adelante. Ya no, ya entre nazarenos estaban los cristianos, estaban los seguidores de Marción, unos cuantos más. Yo dividí palo. Ese ya más tarde. El catolicismo, sus ramas. PM 1517 la reforma. Yo dividí en el seno de la iglesia católica, dentro de la iglesia católica y algunos monjes sacerdotes no irían de acuerdo con alguna doctrina o oponer o protestar o me había ya apartada o me había nacer la iglesia evangélica o ese Lutero mío. Bueno, pero ya leen a ver de 435 si estaban hablando de los opositores. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, ahí Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Reina Valera dice, es el Señor. Bueno, 4, 3 al 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Reina Valera. Si o surgir alguna pregunta. Bueno, eso ya explicamos cuestión de quiénes eran los opositores. No encontramos acá opositores cristianos ni nada que ver todavía. Eran los mismos judíos. Y en la diáspora los filósofos que no aceptaban la doctrina de Pablo. Otro día, la pregunta era ¿por qué dice Pablo que él no está justificado? Es como si fuera que dice que él no es salvo, o está mal escrito en la Reina Valera. Primera de Corintios 4:4. Primera de Corintios 4:4. Pablo no es salvo. Va, a ver, muéveme. 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. Segunda vez, ¿cuál mala conciencia ahí, Pablo? Ya ha hecho guaraní, ya estamos bañas. No por eso soy justificado. O sea que Pablo cuando dice esa vaina la ya y purubaí no fuera del contexto la palabra justificación, justificado, esa vaina ya pensaba ahí. Pablo ahí está salvo allá. Él no está usando la palabra justificado respecto a la salvación, o sino que él mismo no ni defendéis de que él es perfecto. Se perfecto da justificar la perfección. Se no ni defendéis el apóstol. A ver, y coteima a ver o ya pues se juzga. La se juzgan va lo mitad se na que porque pero aunque senda que le hace perfecto y yo no soy salvo. Cuidado con ese término, la término y ya pongo la doctrina y la gente. Y a mí bien va esa iñande 4 de hora 4 no tengo conocimiento de nada en contra mía esa vaina, pero no por eso estoy libre de culpa. Esa va. Él no está diciendo que él no es salvo, o sea, él de salvación, pero según lo mitad siempre va a tener culpa de algo. Según el Todopoderoso o según el Mesías, en algunas cosas nadie es perfecto. O sea, ser santo o ser apóstol no le daba al apóstol Pablo el calificativo de ser perfecto. Mesías de otras cosas. Ahora me dicen, pero el Mesías fue perfecto. Bueno, el Mesías es el Mesías. Pero Pablo mismo no le cartas y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y o sea, a veces es raro, pero ya poseíamos y ahí a veces sin querer queriendo, humano ese papá.
sea, nadie es perfecto. Anila ñeñembo super santo setis allá por juzgar, bebé upango y la tema. Hace días nomás a ver ya pise de algunos juzgamientos que no tienen nada que ver. Hay de la misma persona que me está juzgando, con evidencia y todo me vienen a decir cosas acá. A pesar lo está. O sea, que dice, o sea, que hay puro curibete porque yo to, vaya tico ya peor, ya voy a lento. Areco, pues, pega la problema unos cuantos iglesias me vea con calle. Pega la comentario del barrio. Infierno y te veo ya jata porque la short. El que estaba diciendo eso. Y bueno, y ahora me enteré de que había sido en la portera. Oye, pilla pago, venga, ya, oñemo santo, pero estaba engañando. Ojo, deja pichave probablemente. Japeala Pablo ya, a ver. Ñande donde gatuye ni considera santo, ni perfecto, ni jape otra cosa, la lomitan de juzgar, de ella por la cosa. La juzgamiento legal, realmente hoy cuaporande y la cosa, el Mashiach. Porque es revelación del Padre. Y el que va a determinar, va a corresponder el día del juicio, no del juicio final para nosotros, sino el día del mini juicio. Para ese tío pego que ya no hay guripe y términos y tribunal de Cristo y Reina Valera. Ese va a ser en la segunda venida. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cosita, los opositores de Pablo, los judíos o los filósofos, escalados o algún desperfecto y cualquier error, y, oño, díganme ayude. Y ahí te digo, y la oye equivocaba, ella toda mujer se va a acusar, y que ella, no condenamos. Pero, ¿quién es el que va a condenarle a Pablo? Y, o sea, de condenación no va a cometer pecado porque es una persona que conoce la escritura. Dile conocer la escritura de con temor del Padre. Es pecado, hermano. Es pecata cosa que no es y vayete de ella. De ella como hay agrede, cuando hay como hay dejamos, hay ne pensamos, hay de elaboramos, hay pecado y vayete de ella. Por error alguna cosa, a mimita, ella pota hereta, pero la maquinada más todo el día cosas malignas, no de ella como hay. Y a Pablo le acusaron como si fuera que él maquinado, prepara cosas y cosas. Mi judío, o acusar yo directamente a un Eva y paiteja, güey. O apartar, güey, la verdad, güey, lo mitad. Como es, güey, en contra de la escritura, en contra del templo, en contra de la pena. Pero era mentira porque no tenían pruebas, ¿verdad? Porque de ya puma de evidencia histórica escritural, que no tenían pruebas de las falsas acusaciones contra Pablo. La misma cosa ya puede que el Mesías elegir. Pero coya y pruebas, muy falso testigo. Bueno, tal vez miñan de comentario y a ver ya pocuri. Y Pablo siempre tenía opositores que le acusaban, pero él ignoró esas acusaciones y prosiguió su ministerio con limpia conciencia, ya que ni él se juzga, aunque aclara que él no es perfecto, esa es. Y apela al juicio del Mesías, refiriéndose al tribunal en su segunda venida, tribunal del Mesías. En la segunda venida va a ser eso. Versículo bíblico, ayer repetillita, va con que hoy ureñan de los intangui, a topa muy llena. Acerca del tribunal del Mesías, Romano 10, 14, 14, 10, a Primera Tesalonicenses 3, 13, a Mateo 7, 23. Repito, Romano 14, 10, Primera Tesalonicenses 3, 13, Mateo 7, 23. Segunda venida. Este va a ser el mini juicio, el tribunal del Mesías, conforme a la recompensa que ella puede. Muy voy a poner de preguntarlo en Itaguri. Creo que era capítulo 3, verso 12 en adelante. Sí, 12 al 14. Si la obra se permanece o se quemare. Bueno, ese va a ser en el tribunal del Mesías en su segunda venida. No va a ser en el juicio final. Vaya a explicar para Cuimbaero. Y bueno, bueno, acá la pregunta es de que si probablemente nosotros podemos juzgar
sí estamos conforme a la obediencia y a la escritura, pero a nosotros no nos pueden juzgar lo que no conocen la escritura. Bueno, otro problema, wea. Sí, nosotros, de hermano, ya tengo entre hermanos de congregación la tema. Che, de conocemos la escritura, de conocemos los mandamientos. Hashe pesan de ahí, hashe echan de violar y nare guatabaín de ella, pues la escritura de yo te puedo juzgar, y vos me podés juzgar a mí. Pero los de afuera me echan de jugar hacia cuando le doy conocimiento de la escritura. ¿O por qué vos te vas a meter con la vida de los de afuera si ellos no están en el pacto? Más bien de ella trata de jugarse casi cuando viene el pacto, o sea, ellos están fuera del pacto. Va a vender y te preocupa de juzgar, en vez de predicar y muñeque, calado, y que aman la pacto. No sé si va hacia ahí lo que esa pregunta que quisiste hacer, pero más o menos pues me mandé ti panorama y mi. Bueno, hombre, hemos visto viernes, haremos la mitad ya da página ella ya preparada de actividad cuera o puto organiza pata imagina añade yo topata lunes y con éramos y con a to llevo le por ambaite que meme a hashibi a cueteoma ya con programa era acá el Jatorawi hasta el lunes niños, shalom, bendiciones, mande. En medio de arenas, brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles, soto y arboledas parecen oasis en medio de arenas, brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco el encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles, solo y arboledas parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles, solo y arboledas parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto.